Bueno, ahora nos corresponde una situación que se puede no llamar función. Generalmente para que ustedes reconozcan una función, se traza una línea vertical y la gráfica en cualquier lugar debe ser cortada en un punto. Situación que aquí no va a ocurrir, porque si ustedes trazan una línea vertical que estamos trazando en este momento, nótese que corta al dibujo o a la gráfica, la corta en dos puntos. Por lo tanto, no se consideraría función, sino una relación. Pero esto es desde el eje que se mire. Si nosotros tomamos el eje X como el eje dependiente y el eje Y como el eje independiente, pues aquí sería trazando una línea horizontal y quedaría una función dada en esos términos. En este caso, como pueden ver, la fórmula cuadrática ha cambiado. X es la variable dependiente, es igual a y a la 2 más by más c. Las características. Realmente todas las fórmulas siguen igual con unos pequeños cambios. En el vértice ya no es x sub b sino y sub b el que es igual a menos b sobre 2a. Y aquí se ha invertido el papel, ahora la x sub b está en función de menos b sobre 2a. Entonces se invierte la relación. También el eje de simetría ya no es un x, es igual a y, igual a menos b sobre 2a, coincidiendo con y sub b. Ese vértice, como ustedes lo ven, está ubicado, es el punto más a la izquierda que puede tener la gráfica, y en este caso estamos hablando cuando el a es mayor a 0, o sea que es un a positivo. Entonces cuando es a positivo, la gráfica abre hacia la derecha y su punto máximo está, el vértice es el punto máximo hacia la izquierda. Entonces ahí también trazamos el eje de simetría que divide a esa gráfica en dos de manera horizontal. El corte con el eje, aquí ya no cambia como en el anterior donde era el corte con el eje Y, aquí es corte con eje X es igual a la constante C. O sea que solo va a haber un corte con X siempre, en este caso. Y ya uno o dos cortes dependen es con Y. La fórmula cuadrática ya no es para X, sino es para y mantiene la misma relación. Es la misma forma de idéntica manera y como pueden ver ahí en la gráfica se señalan dos puntos que representarían dos cortes sobre el eje Y para esta gráfica. Ok, en este caso el A es menor a 0 y el A es negativo. Quiere decir que nuestro vértice, recuerden, el vértice del Y sub B es igual a menos B sobre 2A y el X sub B ya está en función de menos B sobre 2A. La gráfica tendrá el vértice como el punto más a la derecha y será cóncava hacia la izquierda. Entonces la gráfica abriría hacia la izquierda. Esa es su forma. El vértice estaría ubicado en ese punto que estamos viendo ahí. Como coincidencia para esta gráfica me quedó el vértice con el valor en X sobre el eje X precisamente, o sea con un Y igual a 0, pero eso es una mera coincidencia. Ahora tenemos entonces también un corte con X en el punto igual a C, que coincide casi con el vértice por la coincidencia de la gráfica, un solo corte. Y con Y tendríamos dos cortes para esta situación, como los observan en el dibujo. Esa es la forma de esta función con un a menor a 0. Bueno, aquí presentamos sobre esta función con x dependiente y y independiente, x igual a y a la 2 más by más c. Nuevamente tenemos los casos cuando la función se presenta que tienen un solo corte. En este caso recuerden que es un solo corte con el eje Y. Por lo tanto, la única manera que se dé un solo corte con el eje Y es porque el vértice se posa sobre el eje Y. Es decir, el valor de Y sub B y el valor del corte que obtengamos en Y va a coincidir. Y el eje de simetría también va a pasar sobre ese punto.
En la gráfica negra tenemos con un A menor a 0 y en la gráfica de color rojo tenemos con un A mayor a 0. Como siempre, la característica es que el corte en X es igual a C para la gráfica negra, como lo pueden ver. El vértice ubicado en el mismo valor que tendría el corte con Y, y esos serían los dos puntos fundamentales. Para la gráfica roja, lo mismo, tenemos el vértice que se posa sobre el eje y que es el mismo valor del corte en Y. Y tenemos un valor de X igual a C, que sería el corte con X. Eso sería la forma de esta gráfica. Ok, ahora tenemos la función abriendo en el eje Y, pero sin corte sobre el eje Y. Pues esta situación tenemos los dos casos. La gráfica negra que estamos señalando ahí es con un A negativo y la gráfica roja es con un A positivo. Veamos la gráfica negra. Su vértice se posará como el punto más a la derecha con un valor X sub B y un valor Y sub B. El eje de simetría partirá en dos la gráfica, correspondiendo con el mismo valor de Y sub B. Tendremos el corte en X, que va a ser igual a la constante C. Los cortes en Y, como ya había explicado en una situación similar para lo que pasa con X, aquí se está hallando Y. Al solucionar el B al cuadrado menos 4AC nos dará negativo y lo que se obtendría de esa raíz sería un número imaginario, lo cual no se puede representar y eso indica que no hay corte. Solo tendremos dos puntos, el vértice y el corte con X. Lo mismo con la gráfica que tenemos en rojo, con el A mayor a 0. Ahí está la ubicación del vértice como el punto más a la izquierda y el respectivo corte en el eje X y, como ya dijimos, sin ningún corte sobre el eje Y. Esas son las dos tendencias que tendría esas gráficas. Bueno amigos, no siendo más el motivo de este video, entonces me despido de ustedes. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video. Cuídense mucho. Hasta pronto. No se olviden seguir nuestras páginas en YouTube y en Instagram llamadas ambas Matemática Empírica. Hasta pronto y cuídense mucho.